Primera sección entonces de los movimientos de Sin en 3. La primera sección se llama Cabeza en el cielo, pies en la tierra, fusionar y transformar el chi del cielo y la tierra en el palacio del Hunyuan. Los beneficios de esta sección es que esta sección, el propósito es mezclar y conectar el chi del cielo y el chi de la tierra. En este caso, chi celestial y chi terreno. Chi celestial y chi terreno tiene 4 niveles de significados en este caso. Primero y principal se refiere al chi natural, es decir, el chi celestial es el Hunyuan chi del vacío del universo. El chi de la tierra, también, si lo pensamos de esta forma, también es el Hunyuan chi del cielo y del universo, porque todo lo que existe en el universo viene del chi. Es una manifestación, una condensación de chi del universo. Entonces todo lo que existe en el universo es una forma del mismo chi que se fue especializando y condensando hasta formar las diferentes cosas. Pero el elemento principal siempre es el Hunyuan chi del universo. Entonces, el chi del cielo, chi de la tierra, que también es el chi del cielo. Cuando decimos los pies en la tierra, significa que la mente, cuando conectamos con la tierra, conectamos con la energía o el campo energético de la Tierra, del planeta Tierra, y no de la Tierra físicamente. No hace falta que estemos parados en tierra. Podemos hacerlo en nuestra casa, pero conectamos con la energía, con el campo energético de la Tierra. Entonces, conectamos con el cielo, conectamos con la Tierra. También hacemos referencia cuando decimos el chi celestial y el chi terreno, el chi del pecho y el chi del abdomen, que también, digamos, dentro del cuerpo, el chi en el pecho podemos considerarlo chi del cielo, como hablamos antes cuando aplicamos el palacio del Hunyuan, que decíamos que el cielo y la tierra están representados en el cuerpo, y el palacio del Hunyuan es la unión entre el cielo y la tierra. Bien, el cielo, energía del pecho, la tierra, energía del abdomen. Después, también podemos hacer referencia con el chi del cielo, el chi de la cabeza, y el chi de la tierra, asociarlo al chi de Wixing. En Shen, el Shen está en la cabeza y la esencia del cuerpo físico está en el área de Wixing. Y también podemos hacer la asociación entre el cielo con el chi del corazón y la tierra con el chi de los riñones, dado que dentro del cuerpo también la dinámica corazón-riñón, corazón lo podemos considerar como la energía yang y riñón como la energía yin del cuerpo. Entonces este equilibrio entre cielo y tierra, yin y yang, corazón-riñón, cabeza, wei yin, pecho, abdomen, todo esto lo trabajamos, lo unificamos en esta primera sección. Cuando trabajamos con el mudra de este mudra que llamamos el mudra del cielo y la tierra, o el mudra Dintian Liri, que significa la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, también tenemos que hacer esta actividad mental de reunir y fusionar el chi del cielo con el chi de la tierra para fusionar todo en el palacio del Hunyuan Chi. Cuando hacemos el mudra de las manos de Hunyuan sobre el palacio del Hunyuan y hacemos los sonidos, nos ayuda a transformar y unificar el chi interno con el externo también. Entonces todo este trabajo que hacemos en esta primera sección, que vamos a ver los movimientos en detalle, pero vamos a estar utilizando este mudra, ¿sí?, en una postura en particular. Este mudra lo llamamos mudra manos de cielo y tierra o Dintian Liri, que lo vamos a usar para ayudarnos a conectar con el cielo y la tierra y unificar todos estos aspectos que describí antes, ¿no? El cielo y la tierra, cabeza y Wixing, corazón y riñón, pecho y abdomen. Todo esto lo unificamos, conectamos y unificamos. Y
con el trabajo de los sonidos, que vamos a ver que ya lo vimos antes, es los sonidos de Ewon Ching para abrir y cerrar el Palacio del Hunyuan. Hacemos esta primera trabajo de abrir con puertas y empezar a unificar en Hunyuan Chiao, el Palacio del Hunyuan. Entonces, todo esto, digamos, podemos decir beneficios de la primera sección. Sí. Así que espero que esté claro. Que escríbanme si no me expliqué bien, pero es esto, este trabajo. Los beneficios es empezar a unificar el cielo, la energía del cielo y la tierra con la energía del Hunyuan Chao y empezar a hacer la primera apertura. Vamos a ver la primera sección del tercer nivel de práctica de Cine en Qigong. Arrancamos, los preparativos no los voy a hacer ahora, pero como siempre armamos el campo de Qi, regulamos la postura y una vez que estamos en la postura correcta, con el cuerpo relajado, comenzamos el movimiento que en este caso levantamos una esfera de Qi desde el vacío del universo debajo de nuestros pies y cerramos, llevamos a la altura de Hunyuan Chao. Llevamos las palmas al centro del cuerpo. Quedamos prácticamente sobre Hunyuan Chao y formamos mudra de Dintian Liri. Conectamos con el cielo y tierra y empezamos a hacer el Qigong de la boca. Vamos a golpear los dientes de adelante. Las repeticiones son 9 veces. Yo voy a hacer menos, pero golpeo 9 veces los dientes de adelante, dedos de la izquierda, dientes de la izquierda, derecha, frente. Y ahora vamos con la lengua, va a ir pasando por la línea de las encías, en el lado interior de la boca, los dientes siguen juntos. Empezamos desde la parte superior, lengua, nueve veces a un lado, nueve veces al otro, todo esto con el mudra armado, no desarmamos el mudra. Y después presionamos la punta de la lengua en la parte inferior de la boca, nos imaginamos que conectamos dantiano inferior y empujamos también, en este caso 3 veces. Parte superior, lo llevamos a Bai Hui. Y en la unión de los dientes superiores e inferiores, abrimos Dantian medio y Hunyuan Chao. Una vez que terminamos el trabajo del Qigong de la boca, desarmamos el mudra, unificamos, nos imaginamos que las manos unifican cielo y tierra, como ya hablamos en otro video, hacia Hunyuan Chao y formamos las palmas de Hunyuan. Y hacemos los sonidos Eun Ching, como ya vimos antes también, para abrir y cerrar el Hunyuan Chao. Eun Ching. 5 veces. Yo voy a hacer 3. Eun Ching. Eun Ching. Desarmamos el mudra y quedan las manos a la altura de Hunyuan Chao, digamos, ancho de pezones, altura de Hunyuan Chao, y quedamos listos para el siguiente segmento. Entonces, en este segmento levantamos Qi, llevamos a Hunyuan Chao y formamos este mudra, como ya vimos antes, donde presionamos con el dedo índice en la base del dedo gordo para ayudar a abrir la coronilla, Bai Hui. Las manos quedan la palma izquierda, dedos hacia arriba, a la altura de
Janzhong, es decir, línea central del cuerpo a la altura de los pezones, en esa intersección. La mano derecha palma hacia abajo, el círculo que forman los dedos queda a la altura de Hunyuan Chao. Nos imaginamos que las palmas están en el interior del cuerpo, en la línea central, no afuera, sino que nos imaginamos que las manos están al centro, en nuestro canal central. La punta de los dedos conectan con el cielo, la palma derecha conecta con la tierra y comenzamos a hacer el Qigong de la boca para empezar a abrir las compuertas de adentro. Es decir, hacemos Qigong de la boca y empujamos hacia abajo para abrir la compuerta de la tierra, hacia arriba para abrir la compuerta del cielo y en la unión de los dientes para abrir la compuerta del humano. Una vez que terminamos de hacer este trabajo, desarmamos las palmas y aquí este movimiento nos imaginamos que unificamos cielo, la parte superior de la cabeza, la energía del corazón, todos los niveles que hablamos antes con la energía de la tierra, la energía de los riñones hacia Hunyuan Chao y hacemos los sonidos Un Ching para abrir y cerrar y prepararnos para el siguiente segmento. Entonces, este es el primer segmento de la forma de los 5 Hunyuan.